Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a platicar de los ingresos que reciben las personas que ponen sus propiedades en Airbnb. Sabemos que en estos últimos tiempos se ha explotado este tipo de ingresos, ha habido muchísimo crecimiento en este tipo de ingresos. Entonces vamos a platicar del tema fiscal que tienen este tipo de ingresos, más que nada porque a veces pensamos que o escuchamos o nos metemos a internet a buscar y vemos que existe el mentado régimen de plataformas y pensamos que forzosamente tenemos que tributar ahí. Y no, que vamos a ver ahorita que hay muchísimas maneras que podemos tributar. No es forzoso que tributemos ahí. Bien, pues primero que nada debemos entender o debemos de diferenciar que cuando para efectos fiscales hablamos bueno, en términos comerciales se habla de rentas de estancias cortas o estancias largas. Entonces a veces en tema fiscal lo confundimos y pensamos que también es un arrendamiento de una propiedad. Sin embargo, debemos de saber que para efectos fiscales el que yo rente una propiedad en este tipo de plataformas para que vengan personas a vivir en esa propiedad, lo entiende, para efectos fiscales, lo entiende como un hospedaje. Es decir, lo asimila más al tema de un hotel. Entonces, para efectos fiscales, por eso es que tienen un régimen específico e incluso, porque hay unas preguntas que han hecho que si se puede deducir el 35%, como la deducción llamada deducción ciega. Y el SAT ha dicho que no. ¿Y por qué es esto que no? Pues porque realmente para efectos fiscales se asimila más o se asemeja más a un tema de un hospedaje, o sea, como si fuera un mini hotel, que al tema de un arrendamiento como de una propiedad normal cuando la rentamos para vivir, ¿no? Entonces, en ese sentido, si entendemos que cuando vamos a rentar una propiedad por Airbnb estamos hablando de un hospedaje, pues podemos ver también, y esto en cualquier tipo de negocio, pues que podemos tributar como persona física o como persona moral. Yo decidiré cómo voy a tributar. Si decido tributar como persona física, primero debo de ver si los ingresos únicamente van a provenir de Airbnb, o sea, si únicamente en esa plataforma voy a tener mis ingresos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que obviamente sí usan la plataforma, pero a veces por tema de comisiones la pueden ofertar en otras plataformas o incluso a través de redes sociales. Entonces no todos los ingresos provienen de ahí. Algunos sí, algunos no. Entonces hay que ver primera parte eso, si mis ingresos provienen directamente todos de la plataforma o si no provienen de la plataforma. En ese sentido, si yo decido ser persona física, existe un régimen específico para cuando recibo este tipo de ingresos. Cuando recibo ingresos por plataformas, existe un régimen llamado régimen de plataformas. Sin embargo, en ese régimen de plataformas, digamos que hay dos vertientes. Una es que cuando mis ingresos sean menores a 300,000 pesos al año por este concepto de plataformas, yo puedo decidir si el monto que me va a estar reteniendo cada mes la plataforma, ese monto lo puedo tomar como mi pago final de impuestos. Es decir, lo que me quite la plataforma ya es mi pago final. Yo ya estoy bien en tema de pago con el SAT. Puedo optar por ese camino. O la segunda es que cuando los ingresos sean mayores a 300,000 pesos o que tenga ingresos de plataformas y fuera de plataformas, en ese caso pueda yo optar o deba de yo más bien hacer mis cálculos de impuestos de manera independiente. Y es aquí donde llegan muchas preguntas porque cuando nos pasamos de los 300,000 pesos de ingreso o que tenemos ingresos también a través de, digamos, de manera directa, no a través de la plataforma, pues ese tipo de ingresos, cómo se van a manejar, ¿no? Cómo se van a llevar a cabo la contabilidad de esos ingresos. Bueno, debemos entender que el régimen de plataformas, pudiéramos decir, no es lo correcto, pero pudiéramos decir que es un subrégimen del régimen de actividad empresarial. Es decir, se parece mucho, se asemeja mucho al de actividad empresarial. Este régimen de actividad empresarial, ¿cómo funciona? Pues básicamente los ingresos que tenga, menos los gastos o costos que tenga mi negocio, y de la ganancia voy a pagar una tarifa que va del 1% hasta el 35%, dependiendo el monto. Entonces, supongamos que una persona que renta por Airbnb que se pasa de los 300,000 pesos de ingresos o que obtiene ingresos a través de plataformas y a través de manera directa o a través de otro tipo de ingresos, pues él tiene derecho a tener deducciones. Obviamente va a tener ingresos por el tema del cobro de lo que va a estar cobrando por hospedaje, pero también tiene derecho a deducir los gastos y los costos que va a incurrir.
¿Y cuáles son esos costos y gastos que puede incurrir una persona que renta una propiedad en Airbnb? Pues decíamos, se asemeja más a un hotel o a un hospedaje. Pues entonces pensemos, si yo soy un hotel, ¿qué puedo deducir? Pues básicamente puedo deducir el tema de las amenidades, los shampoos, jabones, toallas, todo ese tipo de cosas, los sueldos de las personas que trabajen ahí, de mantenimiento, de recepción, del vigilante, el jardinero, todo ese tipo de sueldos, los servicios, obviamente luz, agua, teléfono, internet, todo ese tipo de servicios, comisiones que yo llegara a pagar a vendedores, a plataformas, a todo el tipo de comisiones que yo pague porque la gente venga a mi negocio. Incluso en algunos lugares se le paga comisiones a taxistas, comisiones a guías de turistas para que los lleven a mi establecimiento. Ese tipo de comisiones pues obviamente también son deducibles. El mantenimiento de las instalaciones como tal también, si tengo una alberca, si tengo pastos, si tengo todo ese tipo de cosas, obviamente también es deducible. E incluso, pues también la comida, en caso de que yo en mi establecimiento venda comida o venda, ahí tenga una máquina expendedora, qué sé yo. Todo ese tipo de gastos, como les digo, es más orientado al ser un hospedaje. O sea, pensemos como en un hotel. Ese tipo de gastos obviamente van a ser completamente deducibles. Y además también el tema del inmueble que utilice para esos fines. Si yo compro un inmueble para poner un hotel, pues obviamente ese inmueble va a ser deducible en un porcentaje. ¿Cuánto porcentaje va a ser? Bueno, si soy persona física con actividad empresarial o persona moral régimen general, el porcentaje de deducción de cuando compramos un inmueble es del 5% del valor de la construcción. Pero cuando yo compro un inmueble, cuando soy persona moral reciclo y ese inmueble no pasa de 3 millones de pesos, junto con los demás activos que compre en el año, la deducción será del 13% anual. Entonces, pues hay que ver dónde me convendría más tributar. Digo, el reciclo tiene una deducción mucho mayor del 13% anual del valor de la construcción, entonces pues obviamente nos ayudaría mucho en esa parte. Ahora, entonces, ¿qué sucede con este tipo de personas que se dedican al tema del Airbnb? Pues que si yo adquiero una propiedad, una casa, una finca, una cabaña o lo que sea para ponerla en renta, pues obviamente que yo podré deducir bueno, el costo de esa cabaña o de la casa que esté comprando, yo lo voy a poder deducir si soy persona física. Bueno, en el caso que veíamos ahorita, si soy persona física con actividad empresarial, será al 5% del valor de la construcción. Obviamente, como es un activo fijo, debe de cumplir con todos los requisitos de los activos fijos, como lo es tener el CFDI, haberlo pagado con transferencia o tarjeta, estar bien contabilizado. Entonces, si yo cumplo con esos requisitos, claramente yo podré deducir el 5% del valor de la construcción, además de todo lo que ya comentamos ahorita, ¿no? Entonces, es una cuestión también importante el ver que cuando yo adquiera una propiedad con fines de ponerla en un uso de hospedaje, de Airbnb, recordemos que la ley del IVA nos habla que las casas, bueno, más bien los inmuebles destinados a ser casa habitación están exentos de IVA. Pero aquí, si leemos, como dice esa fracción, nos habla de inmuebles destinados a casa habitación. Nunca me dice una construcción que parezca una casa, sino si el inmueble está destinado a ser casa habitación, entonces en ese caso está exento de IVA. Si no está destinado a ser casa habitación, es gravado de IVA. Y lo comento porque muchas casas son compradas como oficinas, entonces pues luego traemos este problema que la persona compra una propiedad, una casa para poner ahí su oficina, un despacho de arquitectos, de abogados, qué sé yo, y obviamente como no tiene el conocimiento o no se asesora correctamente, pues lo compra exento de IVA porque la persona que le vende o y el propio notario pues nunca le preguntó el uso que le iba a dar y como es una casa, pues él dice, es una casa y va exenta de IVA. Y luego viene el problema cuando la quiere deducir, porque la autoridad, pues con todo, con la mano en la cintura, le dice, pues es que nada más que tú compraste una casa habitación. Sí, pero la estoy usando como oficina. No, es que, a ver, aquí entiéndeme, el uso que tú dijiste que le ibas a dar a esta casa y que por eso no pagaste el IVA, es que es una casa habitación, o sea, una casa para vivir. Y aquí no la estás usando para vivir. Si tú ibas a usar esta casa como oficina, tenías que haber pagado el IVA. O sea, si es una casa, la vemos por fuera y es una casa, tiene recámara, tiene todo. Pero si es aquí no, en la ley no habla de casas, en la ley habla de inmuebles destinados a. Entonces, si mi inmueble no está destinado a ser casa habitación, en ese caso lleva un IVA. El IVA que yo pague obviamente es un IVA que yo podré utilizar o es un IVA acreditable que yo podré pues usar como a favor, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este tipo de propiedades para Airbnb,
En mi particular punto de vista, creo yo que pasa lo mismo, porque yo estoy comprando una propiedad no para hacer casa habitación. Si yo la compro con el fin de meterla a Airbnb, pues no es para hacer una casa habitación, más bien como les digo, es como para hacer un mini hotel, por así llamarlo. Entonces, si ustedes compran un mini hotel o un hotel, pues obviamente ese hotel va a llevar IVA, porque es un inmueble comercial. Entonces, en esta parte va a suceder, en mi particular punto de vista, lo mismo, que sí tendría que ser con IVA, porque no está destinado a ser casa habitación, está destinado a ser un hospedaje, está destinado a dar un servicio comercial como es el hospedaje. Entonces, en ese caso, yo consideraría que sí lleva IVA y que para efecto de no tener problemas con la autoridad a la hora de querer deducir ese 5% que decíamos, e incluso el IVA acreditarlo, pues que sí se haga con esta finalidad, ¿no? También que pudiéramos deducir aquí, bueno, en el caso que compráramos el inmueble con un crédito hipotecario, pues también se pudieran deducir los intereses de ese crédito hipotecario, porque a final de cuentas el activo que estoy comprando es un activo que me va a generar más ingresos, ¿no? Entonces, si yo voy a ser persona física, deberé de irme por este lado. Ahora, ¿cuál es la cuestión con la persona física? Pues el tema de las retenciones. Cuando yo tengo ingresos de más de 300,000 pesos, esas retenciones no pueden ser definitivas, sino que son únicamente retenciones que me van haciendo mes a mes. Entonces, las retenciones a final de cuentas es una merma para mi flujo de dinero, ¿no? Me iban a dar 10 pesos, pero me van a retener 2 o 3 o 4 los que me tengan que retener. Entonces, me van a estar quitando flujo de efectivo, que a final de cuentas es un impuesto que yo ya pagué, pero pues sí me está mermando. No es lo mismo que yo pague el impuesto hasta el día 17 del mes siguiente a que desde el día primero que me pagaron esa renta, pues ya me hayan quitado esa retención, ¿no? Entonces, por temas de flujo, si es como un poquito gravoso, hay que te estén quite y quite ese tipo bueno, el tema de la retención. Ahora, si yo opto por ser persona moral, ya sea persona moral en cualquiera de los dos regímenes, persona moral régimen general o persona moral reciclo, hablando que yo sea una SA, una SDR, una SAPI, en ese caso las reglas van a ser, digamos que un poquito similares a lo que platicábamos ahorita, pero con la gran particularidad de que ahí no existen retenciones. Si yo rento incluso todo el 100% con Airbnb, ahí no existen las retenciones. Airbnb no me va a retener un solo peso porque yo soy persona moral. Entonces ahí sí yo recibo el dinero completo. Obviamente el Airbnb me va a quitar su comisión, pero yo recibo el monto completo de los pagos, cosa que en la persona física no va a suceder así. Entonces, al igual en la persona moral que tengo derecho a deducir, lo mismo, la depreciación o la deducción del inmueble como tal, ya sea, como decíamos, al 5 o al 13%, las amenidades, los sueldos, los servicios, comisiones, todo eso. Y además, si yo y recordemos eso, y si yo siempre se los digo, las personas morales pueden tener distinto tipo de giros en la propia persona moral, ¿no? Entonces ya eso les toca a ustedes verlo con su asesor. Si es conveniente tenerlo, o sea, si yo tengo otra actividad, tenerlo junto, tenerlo separado, ya cada uno revisará su caso en particular, pero recordemos que podemos tener varios giros dentro del mismo negocio. Y hablando del tema de la deducción del 13%, recordemos que ese es un máximo del 13%. A lo mejor si yo meto esa deducción del 13%, pues me voy a pasar o sea, no que me voy a pasar, sino que me voy a terminar con deducciones muy altas y a lo mejor me voy a esta pérdida. Entonces a lo mejor si no me conviene o no necesito tanta deducción, a lo mejor con un 7, un 8% de deducción, pues a lo mejor con eso es más que suficiente para yo poder disminuir mi carga tributaria. Yo puedo ponerla del 1 hasta el 13% cuando soy persona moral reciclo. Pero también esto no es todo color de rosa. Recordemos que cuando yo soy una persona física con actividad empresarial o una persona moral del régimen general o de reciclo, cuando yo empiezo o yo compro un bien, un activo fijo y empiezo a depreciarlo, a quitarle ese montito, ese 5%, ese 10%, ese 13%, le voy quitando valor fiscal a ese inmueble. Entonces va a llegar un momento donde ese inmueble se va a un valor de cero. O sea, yo cada año le voy quitando un 5%. Quiere decir que en 20 años ya me terminé el inmueble, o sea que ya no tiene un costo. Entonces, si el día de mañana yo vendo ese inmueble, pues prácticamente todo lo que yo recibo es una ganancia por esa venta del inmueble, ¿no? Entonces, tengamos también ese cuidado, porque, por ejemplo, si nos vamos con una tasa del 13% que está más acelerada, pues estamos hablando más o menos de 7, 8 años en lo que nos vamos a terminar ese activo fijo. Entonces, si yo decido luego vender esa propiedad, pues fiscalmente a lo mejor sí voy a tener un impacto alto
porque mi costo va a ser cero. O sea, mi costo ya va a estar en 0 pesos y por lo tanto, pues el ingreso va a ser todo. Si yo lo vendiera en 5 millones, pues ese es un ingreso para mí de 5 millones de pesos, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí obviamente habría que revisar ya cada caso en particular para ver cómo lo podríamos atacar. Pero bien, entonces entendamos pues que cuando estemos rentando por Airbnb tenemos varias opciones, no nada más es por plataformas, tenemos plataformas o personas morales para hacerlo, pero también que recordemos que si son más de 300,000 pesos tenemos derecho a deducir todo este tipo de gastos que son, como les digo, más aseméjenlo a un tema de un hospedaje, de un hotel, para efecto de que sepamos qué gastos sí puedo deducir y qué gastos no puedo deducir. Obviamente también el tema de la propiedad, pues el predial, ahorita que estamos a inicios de año, el predial también se puede deducir sin ningún tema. Bien, entonces eso es el capítulo del día de hoy. Les agradecemos mucho que nos sigan escuchando. Que tengan todos un muy buen día.